Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Viaje sin Retorno, el viaje por las vidas latinoamericanas de personas que llevan muchísimos años aquí con nosotros. Hoy tenemos la suerte de contar con un guatemalteco que vino hace 44 años, un guatemalteco que seguro que conocen todos ustedes. Se llama Leonel y de apellido Monzón. Leonel, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Bien, gracias aquí, gracias por la invitación, ¿verdad? Gracias a ti por venir y darnos tu tiempo para contarnos un poco tu experiencia aquí, ¿no? Un poquito mi historia ya. Tu historia. Sí, sí. Hey, Leonel, ¿en qué año llegaste exactamente? Yo vine en 1977, octubre del 77. En octubre, es lo que te quería preguntar, porque siempre me gusta preguntar en qué estación del año llegaste. Sí, no, como en Guatemala el colegio, digamos, en el año escolar terminó en octubre, fue la época en que terminamos el bachillerato. Y fue la época terminando el bachillerato, pues una semana más tarde ya salí para Austria, ¿verdad? Y llegué aquí el 25 de octubre, ¿no? ¿Y llegaste solo? No, o sea, el viaje no fue solo, ¿no? Otros estudiantes también venían, ¿no? ¿Cómo? No, esa época, un compañero mío también recibió una beca, ¿verdad? Pero él creo que se vino más tarde y yo vine aquí con mi papá, ¿verdad? Con mi padre. Él me acompañó prácticamente para venir a despedirme aquí en Europa, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, él estuvo conmigo. Hicimos un viaje, antes de venir a Austria hicimos un viaje por esos viajes así turísticos, ¿no? Son 3 o 4 países de 2 semanas. Pero mi entrada a Europa no fue a Austria directamente, sino fue a Ámsterdam. Entonces en Ámsterdam empezamos prácticamente el viaje a Londres, Londres-París, París-Viena y luego Viena-Graz, ¿verdad? ¿Y cómo fue ese contacto, ese primer contacto con Europa? Bueno, fue bien interesante, ¿no? En realidad uno no tiene idea, digamos, concreta al lugar donde viene uno, ¿verdad? Sino que uno recibe por medio de la televisión, información que te dan, una idea, pero es algo que uno fantasía, ¿no? Pero ya al llegar acá, se mira que es una cosa más distinta, ¿no? Y sobre todo en invierno, o sea, el principio es de invierno, ¿no? Que todo es un poco más tranquilo, no hay mucha luz, ¿verdad? Entonces, comparando que en Guatemala empezamos la primavera, ¿no? Y aquí estamos empezando el invierno, ¿no? Fue un cambio un poco distinto, ¿verdad? ¿Y qué recuerdos, antes de llegar a Graz, qué recuerdos tienes de ese viaje de 2 semanas con tu padre? Fue muy bonito, ¿no? Porque con él era la primera vez que salimos juntos los dos, ¿no? A un viaje así a otro continente, ¿no? Y a mi padre también le gustó, ¿no? Porque él tenía siempre la idea de venir aquí a Europa, ¿verdad? A conocer. Y conmigo tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, él tenía una cámara de esas Kodak antiguas, ¿verdad? Y con eso empezó a tomar un montón de fotos y se las llevó también. Y para él fue bien satisfactorio, para él mismo, ¿no? Que ya estuvo aquí en Europa, bueno, me vino a dejar, ¿no? Y después de 2 semanas ya salí de Guatemala, ¿verdad? O sea, que él apoyó tu decisión de venir aquí. Sí, al principio él me dijo, mira, el colegio te da la oportunidad, ¿no? Y es decisión mía. Si yo hago por lo menos la solicitud, que me la den es otra cosa, ¿verdad? Pero por lo menos hacer la solicitud y a ver qué pasa, ¿no? Que al final él no se va a oponer a mi decisión, ¿verdad? Y así entre los dos, mi madre no estaba muy de acuerdo, porque naturalmente yo tengo 3 hermanas y el único hijo es posible que se le fuera, y cabal se fue, ¿no? Y está un poco triste, ¿no? Pero el padre me dijo, no, mira, si te da la oportunidad de visitar otro país y también conocer otras culturas, ¿no? Digamos, avanzar prácticamente en tu conocimiento, pues hazlo, ¿verdad? Sí, así fue como decidí hacer la solicitud, tuve la suerte de recibir la beca y solo de esa manera podía venir yo a Europa. Lo contrario no hubiera sido posible, ¿no? Mi padre nunca se hubiera podido pagar una escuela aquí en Austria y en Guatemala hubiera hecho otra cosa, naturalmente, pero esa es la única posibilidad de salir a estudiar al extranjero, ¿verdad? ¿Y cuál fue, o sea, cuál era la idea? O sea, ¿cuál era el plan? ¿Había plan? ¿Ya sabías, querías volver? O sea, ¿era un viaje para formarte y volver? ¿O ya andaba la idea en la cabeza de que probablemente si te quedabas a estudiar aquí iba a ser difícil volver?
No, el programa de becas del gobierno austríaco en Guatemala era siempre con la idea, ¿no?, de que los muchachos que vinieran para acá, vinieran a hacer su estudio, 5 o 6 años, dependiendo de la carrera, y regresar a Guatemala, ¿no? Era un plan realmente, ¿no? Sí, era un plan, ¿verdad?, que tenían todos. Esa era, digamos, una condición, no tenías que regresar, sino que ellos dejaban abierta la posibilidad de que uno se quedara, ¿verdad? Pero mi idea en aquella época era así prácticamente venir, y también a mi papá era que viniera acá a estudiar y regresar a Guatemala, ¿verdad? Porque ese es más bien lo que uno, digamos, la idea en aquella época, la idea del colegio austriaco o el Instituto Austriaco Guatemalteco era que era como una ayuda al desarrollo a Guatemala, ¿no?, la institución de ese colegio, al principio. Ahora ya no, ¿verdad? Ahora el colegio es parte cultural del gobierno austriaco en Guatemala, y es un colegio privado, ¿verdad? Bueno, siempre ha sido un colegio privado, pero ahora pertenece a uno de los colegios más caros de Guatemala, ¿verdad? En aquella época, el único que pudo estudiar en el colegio de mi familia fui yo, ¿no? Mis hermanas estudiaron en otro colegio, ¿no? Ahí conocí familias que tenían a 13, 4 hijos estudiando en el mismo colegio, ¿verdad? O sea, el nivel digamos, social era un poco distinto, ¿no? O sea, yo venía de una escuela jesuita, ¿no? Mi escuela de primaria le hice una escuela jesuita, éramos 50 alumnos en una clase, ¿no? Y todos venían de las capas sociales un poco más bajas, ¿verdad? Y fue un cambio completo de repente ir a este colegio, a este instituto, y el uniforme era un saco, un pantalón gris, era, digamos, otro nivel prácticamente, ¿no? Otro nivel social, ¿no? Un nivel social un poco más alto, no eran ingenieros o médicos, habían políticos ahí que estaban en aquella época en el gobierno de Guatemala, y era un poco entre nosotros, ¿no? Entre los niños que estábamos en ese momento no había diferencia, ¿no? La única diferencia para mí es que no sabía ni una palabra en alemán, ¿verdad? Mientras que los otros ya venían desde el kindergarten con alemán, ¿verdad? Y ese fue un cambio así un poco más fuerte para mí, ¿no? Y empezar alemán, ¿no? Uy, qué molé, ¿no? Sí. Pero empecé, ¿no? Y al final sí aprendí un poco de alemán, tuve un maestro muy bueno, de Carintia, ¿verdad? Precisamente, y él fue el que me dio la base, ¿no? Prácticamente para la base gramatical para aprender el idioma, ¿no? ¿Y cuál fue? Me cuentas que llegaste en octubre. ¿Llegaste en octubre a Graz directamente? No, como te decía, llegamos primero bueno, a Graz sí fue el 25 de octubre estábamos llegando aquí a Graz. O sea, ¿recuerdas exactamente la fecha, el 25 de octubre? El 25 de octubre, ¿no? Y además de la fecha, ¿recuerdas alguna imagen? O sea, ¿qué es lo primero que se te quedó grabado? ¿Hay algo que se te haya quedado grabado de ese primer momento, ese primer contacto con Graz? Bueno, en realidad fue la casa de los estudiantes donde fui a parar esa noche, ¿no? Porque llegamos aquí al aeropuerto y venimos directamente, teníamos la dirección donde íbamos a llegar, y es aquí en la casa de estudiantes Hafnerville, se llama, ¿no? Es aquí cerca de donde está la mesa. Es el único edificio alto que hay, creo que eran 20 pisos, ¿no? Y unos amigos guatemaltecos que ya estaban acá fueron los que nos recibieron, ¿verdad? Y con ellos, mi papá, él estuvo aquí como 4 días, y esa es la impresión que tengo, el aeropuerto y Hafnerville. Esa es la primera impresión que digamos por la noche, ¿no? Y al día siguiente, bueno, empezamos a ver un poco, caminar por la ciudad, directamente a Hauptplatz, el Schloss, naturalmente, ¿no? Y con mi papá estuvimos aquí, y con esos amigos, ¿no? Estaba Juan Carlos Merck, Carlos Frank, Gustavo Linde, y muchachos que ya regresaron a Guatemala, ¿verdad? Estaban también con un programa de becas. Sí, estaban con un programa de becas. No Carlos Linde, sino Gustavo Linde, perdón. Carlos era su hermano. Gustavo Linde vive todavía en Viena, ¿verdad? Él se quedó aquí también. Mientras que Juan Carlos y Carlos ya se regresaron a Guatemala, ¿verdad? Que es muy importante, ¿no? Cuando llegas a un país de tanta distancia, ¿no? Cruzando el charco, como decías. Sí. Es muy importante tener personas de tu misma cultura, con las cuales puedes comunicarte en el mismo idioma, ¿no? Sí, naturalmente te facilita prácticamente la entrada, ¿verdad? Porque no es tan extraño todo, ¿verdad? Tan lejano, sino que tienes unas personas que te pueden guiar, ¿verdad? Ellos han pasado cosas distintas porque, pues sobre todo Gustavo Linde y Carlos Mazariegos, que fueron los primeros que vinieron acá, ¿verdad?
Ellos, no sé qué habrán pasado, ¿verdad? Pero no había nadie que lo recibiera, ¿verdad? Ellos vinieron aquí y también a Hafnarfjall, pero ellos hicieron todos sus pasos solos prácticamente, ¿no? Mientras que el Herbert, que fue un compañero que vio con los que venimos juntos, ya teníamos aquí a estos muchachos, ¿no? Que ya nos guiaran, mira, bueno, tienen que ir a esta oficina, que tienen que hacer la solicitud para la beca, bueno, para llenar ciertos papeles. Y nos fueron indicando un poco los pasos. Sí, ya no fue tan difícil, ¿verdad? No fue tan difícil. Y nos enseñaron la universidad, dónde íbamos a ir, dónde habría que inscribirse, porque teníamos que inscribirnos. Y también nos enseñaron, nosotros no entramos directamente a la universidad, sino que hicimos un preuniversitario, ¿no? Porque en aquella época el diploma de bachillerato no era reconocido, ¿verdad? Teníamos que repetir un año aquí en Austria, sí, para hacer exámenes de alemán, matemática, todo lo que hacen aquí en bachillerato, ¿no? Sí. Y nos enseñaron dónde era la escuela, ¿verdad? Que también ellos lo tuvieron que hacer. Ahora la mayoría que vienen de Guatemala, que ya no existen, creo que ya no existen las becas, no estoy seguro, pero los que vienen aquí de Guatemala ya entran directamente a la universidad, pero que vienen bien preparados en alemán, ¿verdad? Yo en el colegio en aquella época tenía 4 horas a la semana de alemán, no solo con este profesor, mientras que los que ya el año siguiente, que venían después de mí, ya tenían las clases técnicas, las tenían en alemán, y las clases sociales en español, ¿verdad? Entonces ya tenían una base más fuerte en lo que era el idioma, ¿verdad? O sea que una de las, después seguiremos con el idioma, pero una de las primeras personas que conociste aquí cuando llegaste fueron otros guatemaltecos, sí, en la misma situación. En la misma situación, sí. Que tal vez ya los conocía del colegio porque ya estaban un año antes que yo, ¿verdad? Pero no tenía ese contacto, ¿verdad? En cambio aquí ya fue más el contacto, vivíamos prácticamente en la misma casa, en la misma casa de estudiantes y... O sea, ya te vuelves... construís una amistad muy fuerte, ¿no? Sí, haces como una segunda familia, prácticamente, ¿no? Y también el hecho de que hablemos el español, que es nuestro contacto, ¿verdad? Nos reunimos los fines de semana, cocinamos algo, y lo que es una casa de estudiantes, ¿verdad? Y comentabas que muchos de ellos han vuelto, o sea, volvieron a Guatemala, sí, y trabajaron en las... Bueno, te voy a decir, ese sistema de becas no funcionó como tenía que haber funcionado, porque yo diría que el 80% nunca terminó la carrera, sino que, digamos, la carrera que empezaron aquí, sino que muchos empezaron y, como te decía, muchos vinieron en invierno, ¿no? Su familia las dejaban en Guatemala. Nosotros estábamos acá, pero no podíamos sustituir ese agujero que había dejado salir de Guatemala, y muchos después de 2-3 años se regresaron a Guatemala, ¿verdad? Empezaron pero nunca terminaron. Los que terminaron, digamos ese 20%, sí, unos regresaron, ¿verdad? Y están trabajando en Guatemala, y otros se quedaron acá, ¿verdad? O sea, no llenó ese papel que tenía que llenar. Es que es muy difícil, o sea, la idea de hacer estas entrevistas a personas latinoamericanas viene también gracias a muchas de las conversaciones que he podido tener con Leonel, porque me tocaba mucho, como decimos, la fibra, ¿no? Cuando hablaba contigo y me comentabas que habías venido en los años 70, cuando no había internet, cuando no había nada para comunicarse, la comunicación con la familia allí a más de 8.000 kilómetros de distancia, tan difícil, tan complicada, tan lejos. No es como ahora que el mundo estamos todos tan unidos, ¿no? De alguna forma por las redes sociales. 5 segundos estás platicando con tu familia, ¿verdad? En aquella época llegaste aquí, estás cortado completamente de la familia, ¿no? Llamar por teléfono era toda una aventura, no tenías que ir al correo, ¿verdad? Tenías que esperar a que la cabina se estuviera libre, ¿verdad? Y no sabías si iba a ser el contacto, porque no sabía uno si iba a funcionar la conexión, ¿verdad? Porque a veces igual no funcionaba. Pero no de aquí, sino en Guatemala, por ejemplo, que no entraba la llamada, tal vez no estaba nadie en casa. Las cartas duraban casi 3 semanas de mandarlas, y de Guatemala para acá 6 semanas, porque no funcionaba el correo, no funciona hasta ahora todavía. Pero era una odisea hasta que tú recibieras noticias de Guatemala, ¿verdad? Pero entonces las cosas se vivían claro, yo puedo entender entonces que muchos estudiantes se volvieran, ¿no? Porque ahí la nostalgia, ¿no? Eso, exactamente, esa nostalgia que no podía ser sustituida por nada más, ¿verdad? Y como te digo, aquí el invierno es de repente un cambio distinto, ¿no? Tienes
luz hasta las 4 de la tarde, ¿verdad? Y de repente es noche, ¿no? En Guatemala tienes desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde tienes luz, ¿verdad? Que yo creo que es muy importante no sé, para tu organismo, ¿verdad? Y aparte de eso, digamos esa distancia social, ¿verdad? Porque no tenías mucho contacto con otras personas, a no ser que nosotros, ¿verdad? O tal vez otro que otro latino que habla español, ¿verdad? Pero los austriacos, decir, cuando venimos acá teníamos el sentimiento que eran bien distantes, ¿no? Que no tenían esa conexión de ser el primer paso a una persona extraña, sino que al contrario, uno como extranjero tiene que hacer siempre el primer paso para hacer la conexión. De lo contrario, de ellos en aquella época era difícil, ¿verdad? Y esto provocaba también, claro, una dificultad, ¿no? A la hora de quedarte, ¿no? Porque la mejor forma de integrarse es cuando uno está con gente de aquí, ¿no? De la zona, austriacos y todo eso. Sí. ¿Te costó conseguir amigos austriacos o conocer a gente? Sí. Al principio, como te digo, el primer año que vinimos tuvimos que hacer este preuniversitario. Sí. O sea, que las personas con que el primer contacto que tuve, que fue una relación así como de amistad, pero a raíz de la clase misma, fue un extranjero, ¿no? Porque en esa clase solo habían extranjeros. Claro. Éramos griegos, iraquíes, persas, marrocanos, déjame ver, no me acuerdo de otro lugar. Y con ellos fue prácticamente mi primera relación, porque todos estábamos en la misma situación, ¿no? Estábamos aprendiendo alemán, teníamos que hacer las clases, estábamos toda una semana juntos, ¿no? Porque eran siempre de lunes a viernes. Mientras que con el contacto con personas austriacas no existía, ¿verdad? Porque si ibas a comprar, no había contacto, ¿verdad? Y no había otro lugar donde pasar esa relación como ahora hay, ¿verdad? Que vas a un local, tantos locales no había en aquella época, ¿verdad? Los locales los cerraban a las 8 de la noche, ¿no? Entonces, digamos, tal vez los que vivían en la casa de estudiantes, también gente joven, pero como eran unidades, ¿verdad? También había un cierto aislamiento, ¿no? Nosotros también nos pusieron donde había los chacos, ¿verdad? Pero con ellos no había mucha conexión también, porque como estudiantes ya en la universidad tenían otro ritmo de vida, ¿verdad? Y te digo, que nos pusiéramos a sentar y juntos cocináramos algo, yo con mi compañero en aquella época, no pasó, ¿verdad? Él era de Carintia, entre semana estaba aquí en Graz y el fin de semana se iba a su casa, ¿verdad? Entonces el fin de semana estaba solo prácticamente también en la unidad, ¿no? Y fue un poco difícil ese primer año. Ya cuando empezamos la universidad ya fue otra cosa, ¿no? Porque ya empezamos a estar en contacto con los chacos que estaban estudiando lo mismo, en mi caso arquitectura, y teníamos trabajos en grupo y estábamos obligados a hacer algo en grupo. Entonces ya empezamos un poco el contacto, ¿no? Un poco el contacto. Pero también duró casi 2 años hasta que tú digas, ya estoy un poco entrando en la sociedad, ¿verdad? Pero siempre cuesta, o sea, es decir, hay una etapa bastante larga. O sea, es largo, sí. Y más en aquellos tiempos, quizás, ¿no? Sí, porque no había tantas personas de afuera de Austria, ¿verdad? Como digo, entre los estudiantes eran más bien griegos, no había muchos españoles, persas, iraquíes, eran bastantes, ¿no? Y, por ejemplo, ahora miran mucho más personas de África. En aquella época yo conocí tal vez al principio una persona de Senegal, pero no había tanto de África, ¿verdad? O sea, no había mucha, ¿cómo te digo? La relación también era más fácil poder extrapolarse de la sociedad porque no éramos tantos extranjeros, ¿verdad? Ahora no, ahora es un poco más mezclado todo, ¿verdad? Pero sí, siempre somos una minoría todavía, ¿verdad? Y ante una situación en la cual tú llegas, no te adaptas del todo, porque tu relación se basa sobre todo a compañeros de tu mismo país y a algún extranjero, pero no tienes esa adaptación rápida o contacto rápido con otros austriacos. Además de eso, tienes a tu familia muy lejos con la cual no puedes comunicarte y la comunicación 3 o 6 semanas... Sí, no era muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil aguantar aquí, es un acto estoico realmente, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que tendrías que tener creo que hay una barrera que hay que sobreponer, ¿no? Para decir, bueno, era el momento de decisión, me quedo o me voy, ¿verdad? Pero tal vez
¿cuál era tu meta? ¿Verdad? En mi caso, ¿cuál era mi meta de veras quedarme aquí? ¿Verdad? Porque para mí fue una posibilidad de independizarme de la familia, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, poner yo mis pies aquí sobre la tierra, ¿verdad? Decir, bueno, ahora me toca vivir mi vida, ¿verdad? Prácticamente, no depender siempre de la familia o de alguien más, ¿no? Sino digamos, poder explotar mis posibilidades, ¿no? También para mí era bien interesante, ¿no? Entrar en contacto con las personas. Al principio era, como te dijera yo, siempre era el primer paso era difícil, ¿no? Pero con el tiempo, después de mi viaje a Suiza, porque yo viví en Suiza 4 años, y ahí sí estaba solo, porque ahí sí no conocía a nadie, ¿verdad? Me di cuenta, ¿no? Que uno es el que tiene que hacer ese movimiento hacia adelante, ¿no? Entrar en contacto con las personas, porque no es que ellos lo quieran, ¿verdad? Sino que necesitan un incentivo, ¿no? Para entrar en contacto con alguien que no conozca, ¿no? Y en Zurich fue que viví yo eso, ¿verdad? Con las personas que conocí, y eso fue prácticamente digamos, la base para poder yo decir, bueno, aquí me quedo, ¿verdad? Y así empezar a conocer tantos amigos de Latinoamérica, ¿verdad? Porque conocí tanta gente de Latinoamérica, ¿no? Que en Guatemala no hubiera sido posible conocer, y tal vez esa era la idea, ¿no? Conocer personas de otros países que no vivan en Guatemala o que nunca hubiera conocido en Guatemala, ¿verdad? En cambio aquí conocí, bueno, mexicanos ya conocía, pero peruanos, brasileños, argentinos, chilenos, de todas partes, españoles, ¿verdad? Que no conocía también, ¿verdad? Y eso para mí era, digamos, una motivación, ¿verdad? Una motivación. Total. Antes, vuelvo un poco, hablaremos de esto, ¿no? Cuando hablemos del Instituto Latinoamericano y cómo cuáles son tus recuerdos, tus primeros recuerdos, que creo que facilitó también mucho esa conexión entre latinoamericanos, ¿no? Sí. Pero me gustaría saber primero cómo era Graz en esos años. O sea, es decir, tú llegaste, me has dicho, en el 77, ¿no? Sí. ¿Cómo era Graz en el año 77? ¿Y qué diferencias hay con el Graz de ahora? Es decir, ¿ha cambiado mucho Graz? ¿Cómo era Graz? Bueno, yo diría lo que es la actividad de la ciudad, ¿no? O sea, era más tranquila, ¿verdad? Como dijera yo, los fines de semana no pasaba nada. A las 12 del mediodía se cerraban todos los negocios y por la tarde, domingo, la ciudad muerta, ¿verdad? Algo que para mí era extraño, ¿no? Porque, digamos, en aquella época mis medios de movilización eran cero, ¿no? Porque no tenía bicicleta, no tenía auto, no podía moverme en la ciudad. Y digamos, tanto dinero no tenía para tomar un tren y irme a un lugar, ¿verdad? Bueno, eso lo hacíamos en verano, pero era, como te dijera yo, había un cierto, era tan pasivo, ¿no? Que dices, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer, no? Tantos locales como ahora existen, ¿no? No había en aquella época, ¿verdad? Que pudieras ir tú por la noche con unos amigos, a las 8 de la noche ya se cerraba todo, ¿verdad? Todos los días, ¿no? Entonces era más pasivo, ¿verdad? Era más tranquilo. Y en cambio ahora miras que hay, y Graz siempre fue una ciudad de estudiantes, eso es lo interesante, pero en verano, ¿verdad? Terminando la universidad, todos se iban a su casa, ¿verdad? Todos los que venían de Carintia, de Vorarlberg, de Salzburgo. Entonces también lo que eran estudiantes estaba vacía la ciudad y no había tanto turista como existe ahora. La ciudad ha hecho mucho en hacer atractiva la ciudad a turistas, ¿no? Ahora miran muchas personas de grupos, ¿no? Que se mueven en la ciudad. Está un poco triste, ¿no? Ver cómo de repente la ciudad se vaciaba y vosotros quedabais, ¿no? Sí, decimos, bueno, ¿qué hacemos, verdad? Y bueno, por eso es que teníamos que reunirnos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros hacemos nuestras actividades privadas, de vez en cuando hacemos una fiestecita por aquí, pero no había nada que hacer en la ciudad en esa época, ¿verdad? ¿Sigues teniendo relación con esas personas, con esos guatemaltecos que vinieron en su momento contigo? Porque me dijiste, algunos se volvieron, pero hay otros que se quedaron. Yo conozco a alguno. ¿Has hablado antes contigo? ¿Quién vino contigo? Herbert Figueroa. Bueno, al principio... Él está aquí. Él vive aquí en Graz, ¿verdad? Lamentablemente sí que cada uno ya hizo su familia, hace su vida, ¿verdad? Aunque Herbert vive aquí mismo en Graz, ¿verdad? Creo que vive por Ries, cerca de la Landeskrankenhaus. ¿Y no? Tengo 3-4 años de no verlo, ¿verdad?
a raíz de su trabajo, ¿verdad? Porque él viaja mucho. Él terminó electrotécnica y trabaja en una compañía donde siempre tiene que ir a Latinoamérica, ¿no? Y ya no tengo contacto con él prácticamente, ¿no? El otro es Juan Carlos Gómez, ¿no? También él sí terminó arquitectura, está trabajando en la universidad y también es un buen amigo mío, pero también casi 3 o 4 años, 3 años de no verlo, ¿verdad? Los otros que se han ido, que se han quedado, también han hecho su familia, se han ido de Graz. Gustavo Linde, por ejemplo, vive en Viena, ¿verdad? Anaí Soto vive en Leeds, pero siempre aquí en Estíbaliz. Y que fue directora del instituto. Exactamente, ya fue el tiempo de directora aquí en el instituto, ¿verdad? Sí, la que la queremos entrevistar. ¿Sí? No, también con ella fue que empecé mi contacto más intenso con el instituto, ¿no? Con las personas, también con Eva Kauch, que fue la primera que yo conocí, como tú decías, que empezó con el instituto con estos grupos pequeños, y donde estaban también otros guatemaltecos que venían ya antes, sobre todo Gustavo Linde, y él fue el que me movió prácticamente al instituto, a conocer un poco, a hablar español, a veces hacían sus tertulias, tocando música, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeros recuerdos del instituto? Eso precisamente, ¿no? Que se reunían cada sábado aquí en el Krebsenkeller, y creo que Sabo ya estaba también ahí, él hacía su música, ¿verdad? Sí, total. Y ahí se podían a platicar español, ¿verdad? Era más bien para hacer un intercambio de ideas en español. ¿Y recuerdas las primeras personas que conociste del grupo de latinoamericanos allí, que estaban allí? Bueno, fue Gustavo Linde, que fue el que me llevó. Luego hay este muchacho español que fue también el que organizaba los cosas de español, Carlos se llama él. Ahorita no me acuerdo su nombre, su apellido, ¿verdad? Pero no estamos aquí ya, ¿no? Creo que ya no, creo que se regresó a España. Y Carlos, no me acuerdo. Y luego latinoamericanos que vinieron después, porque al principio no había muchos, estaban unos hermanos mexicanos, ¿verdad? Y eran más locos estos tipos, buenísimos, ¿verdad? Y estuvieron aquí 2 años porque venían como intercambio aquí a Graz, y uno de ellos tocaba música, ¿no? Y cantaban como locos, y eso es muy alegre, ¿verdad? Era bien alegre estar con ellos. Y luego también ya vinieron otros que ya regresaron a sus países, ¿verdad? Que estuvieron también así corto tiempo, porque era una época en la que Austria tenía contacto con ciertas organizaciones en Latinoamérica y siempre traían como, digamos, becados, pero no a estudiar, sino a hacer una maestría o hacer un curso intensivo en cierta materia, ¿verdad? Muchos ya habían terminado su carrera en el país, así como estos mexicanos ya habían trabajado. Por cierto contacto lograron una beca para Austria, en este caso para Graz, y se quedaron 1 año, 2 años, ¿verdad? Pero ellos sí ya tenían que regresarse, ¿no? Sí. Ellos no podían decir, bueno, me quedo. También, aparte, la otra situación es el gobierno austriaco, las barreras que pone a extranjeros para quedarse aquí en Austria, ¿no? Pues es un poco más difícil, ¿no? Un poco más difícil. Pero en la época todavía Anaís no estaba todavía como directora, ¿no? No, en esa época Eva Kauch, la que llevaba el instituto, y cuando ella quería irse, creo que, no me acuerdo si hubo antes alguien de Anaí, pero después vino Anaí, ¿verdad? Y ella fue la que empezó a organizar el instituto con un local donde tuviera una biblioteca, un secretario o secretaría, ¿verdad? Y eso fue ahí en la Heinrichstraße, aquí cerca, ¿no? Sí. Y empezó con un amigo, Wolfgang Pumperli, que se llama él, también un amigo de ella muy bueno que estaba aquí en el gobierno, o digamos, trabajando en el gobierno de Graz, ¿no? Y fue el que apoyaron ahí por atrás y por delante, ¿verdad? Él fue el que prácticamente logró esos contactos prácticamente con ciertas personas aquí en posiciones importantes en Graz para poder apoyar al instituto, ¿verdad? Y junto a Anaí, pues es lo que lo consiguió subir al instituto y hacer la institución que fue en la que todo el mundo, porque nos han explicado otros latinoamericanos que también el instituto en ese momento ayudaba también a mucha gente que venía de Latinoamérica, incluso a hacer temas burocráticos, el tema de pasaporte, el tema de... Eso. Sí, tenían en aquella época, precisamente porque estaba en Pumperli, ¿no? Tenía esa conexión prácticamente ahí para poder hacer esos movimientos, ¿verdad? Era prácticamente en aquella época, también eso ha cambiado un poco, pero el primer contacto para latinos que venían ya sea directo de Latinoamérica o de Viena,
para poder entrar aquí a Graz, ¿verdad? Entonces la mayoría siempre iban, hay un instituto latinoamericano, que había uno, la central era en Viena, Sí. y había sucursales aquí en Graz, sucursales en Salzburgo, una pequeña, y creo que en Klagenfurt, ¿verdad? Pero, y aquí en Graz era el contacto prácticamente para las personas que querían quedarse acá. Y había movimiento más, ¿verdad? Un poquito más de movimiento donde podías conocer más latinos, que ahora todo es un poco más distinto. Pues que con internet ya no es necesario, ¿no? Pero en su momento ahí me han contado muchos que organizabais muchas cosas y muchos eventos, incluso para vosotros mismos, ¿no? Para tener los eventos, algo que hacer, ¿no? En esos meses en los que la gente se iba y estabais solos aquí. Sí, poquito a poco venía ya más latinoamericano, ¿verdad? Entonces, luego empezó el Rincón Andino, ¿verdad? Este local también fue el primer contacto donde se podía ir a bailar, podías encontrar. Ibas un día y encontrabas siempre a alguien que conocías, ¿verdad? Dentro de los latinos, ¿verdad? Sí. Y después vino Rocío, que abrió un local aquí en el Maria Hilfeplatz, ¿no? ¿Un local de quién? ¿Conoces tú Protenspiele? Sí. Adelante hay un café, ¿verdad? Sí. Atrás está todo lo que es Villares, y ese café adelante lo tomó Rocío, sí. Y lo hizo como un local mexicano, ¿verdad? En cierta época. Entonces era el segundo lugar donde podíamos conectarnos, ¿verdad? Pero Rocío fue la que después fue directora del instituto. Exactamente, después de ahí vino Rocío, y ella fue la que tomó el instituto. Porque en ahí estuvo muchos años, ¿no? Sí, no te puedo decir exactamente, pero sí estuvo sus 5 o 6 años como en el instituto, ¿verdad? ¿Y lo dejó? Sí, lo dejó porque ella, creo que ella quería irse de aquí, pero no me acuerdo dónde fue el primer lugar donde se fue, y ella fue la que organizó esas famosas fiestas latinoamericanas, que era una vez al año, ¿verdad? Pero después ella decidió salir y platicó con Rocío si ella podía seguir con el instituto, ¿verdad? También ya Rocío tenía más conexiones, ya conocían ahí, ya había estado en el instituto, ya conocía todo el movimiento prácticamente de organización, y también Rocío es una persona que es bien activa en ese sentido, ¿no? Es una persona que le gusta organizar y hacer esas cosas, ¿no? ¿Y tú eras activo en esos años en el instituto? Por medio de Anaí fue que yo hice aquí mi primer curso de salsa, ¿verdad? Pero no fue un curso que fue seguido, sino solamente por un semestre, luego otro semestre no había nada, y luego otro semestre, ¿verdad? Pero no fue así seguido prácticamente como lo hacemos ahora, ¿verdad? Sí. Pero ella fue la que me metió aquí un poco más al instituto, y sí, traté de siempre ser un poco más en lo que podía ayudarme, a ser activo con el instituto, ¿no? ¿Y seguiste después con Rocío? Con Rocío fue un poco menos, ¿verdad? Porque Rocío en lo que... Bueno, sí siempre venía aquí al instituto, ¿verdad? A platicar y encontrarnos, ¿no? Pero no hacía una actividad así para el instituto mismo, ¿verdad? Aparte de la fiesta que era donde ayudábamos, ¿verdad? Pero mi distancia fue un poco más grande, ¿verdad? También porque estaba trabajando, estaba estudiando, ¿verdad? Era un poco más difícil por el mismo tiempo, ¿verdad? Ya después de esto vino Carla, ¿verdad? Sí. Y con ella tuve un poco más de actividad, y ella fue la que con quien empecé prácticamente esos cursos seguidos de salsa, ¿verdad? Que cuando ella empezó había otro compañero, Paco Núñez, ¿no? Sí. Y, Marco Núñez, digo, niño. Sí. Y él fue el que empezó con los cursos de salsa aquí en Graz, ¿no? Yo en aquella época él me pidió que si no lo podía apoyar, porque a veces había tanta gente, tanto no en el instituto como en la universidad, y para que él hacía sus clases adelante y yo mirara que atrás la gente estuviera siempre atento a lo que él hacía, ¿no? Y así fue como yo me metí, él fue el que me trajo a esta forma de dar clases, ¿no? Y en aquella época él decidió ya no seguir con sus cursos aquí en el instituto, y Carla me preguntó a mí, ¿verdad? Y dije, bueno, podemos hacer la prueba, ¿no? Pero antes de eso yo practiqué con Paco, mira, Paco, Carla me dijo que vos querés dejar el instituto, y me pidió a mí el favor de hacer el trabajo este. Me dijo, bueno, si quieres hacerlo, ¿verdad? Dije, bueno, órale. Y empecé prácticamente. Sí, porque con Paco te llevas muy bien, ¿no? Porque
Sí, no, siempre nos hemos entendido, ¿verdad? Y ahí sí que, bueno, hemos siempre, cada uno, como digo, tiene su vida, actividades, ¿no? ¿verdad? Tiene su vida. Pero vamos, yo he estado compartiendo hace tampoco mucho tiempo con vosotros, tomando una cerveza en el Open Café un día que hemos tenido, sí. y se podía observar, ¿no? Que tienes cariño, ¿no? Cariño Sí, de sí, a veces tenemos diferentes formas de opinar, de opinión, ¿verdad? Bueno. Pero eso no ha cambiado prácticamente nuestra amistad, ¿verdad? Que él también se fue a México, tuvo su vida allá, yo estuve aquí, pero es como si no hubiera pasado el tiempo, ¿verdad? Y siempre nuestra historia siempre está presente ahí, ¿verdad? Oye, Leo, y después de todos estos años de vivencia aquí en Austria, ¿te has planteado el hecho de alguna vez de volver a Guatemala? Yo estuve sin ir a Guatemala casi 25 años, ¿verdad? Madre mía. O sea que 25 años tuve una distancia, tanto de la familia como del país mismo, ¿verdad? Y después de 25 años regreso a Guatemala a ver a la familia y ver que todo ha cambiado, ¿verdad? Y bueno, mi familia siempre fue mi familia, ¿verdad? Eso no cambió, es increíble, ¿no? Pero yo no sé a qué plano se mueve la relación humana, ¿verdad? Pero es como si nunca me hubiera ido de Guatemala en relación a mi familia. En lo que es la ciudad mismo y el aspecto me resultó muy difícil, ¿no? Porque vivir fue 2 semanas, ¿no? Porque yo cuando salí de Guatemala salí en la época en que había una guerrilla en Guatemala, ¿no? En los años 70. La guerrilla terminó en el 92, esa guerra civil que hubo en Guatemala. Y esa época no la viví yo, ese transcurso prácticamente de la guerra civil en Guatemala a una cierta democracia, ¿no? Y ver que prácticamente en Guatemala tú te encierras en tu casa porque puede ser que pase algo fuera de tu casa, ¿no? O sea, digamos, eso también lo he visto también en México, que las mismas personas se encierran, hacen de su casa celdas, ¿no? Porque ponen ese alambre espigado alrededor de sus casas, los que tienen dinero ponen esta vigilancia de vídeo, ¿verdad? Lo que pasó, que me extrañó mucho, fue que habían ciertas calles, ¿no? En ciertas colonias normalmente pasábamos sin problema, para pasar a otra colonia estaban cerradas, ¿no? O sea, cerraban prácticamente ciertos trechos de calle y no podías entrar a esa parte de la colonia, ¿verdad? Y es como decir yo, bueno, ¿y ahora qué pasa, no? ¿Dónde está la libertad, la democracia, no? Donde cada uno puede moverse en su país como quiera. Y no fue así, ¿verdad? Debido a la inseguridad, ¿no? Debido a la inseguridad y la criminalidad que existe ahora en Guatemala, ¿verdad? Que eso siempre tratan de decir, bueno, se está eliminando, pero se va a otro lugar, ¿verdad? O sea, media vez en Guatemala la pobreza no se pueda eliminar, ¿no? Siempre va a existir esa capa social, ¿verdad? Que trata de sobreexistir, pero no hay posibilidades para que salgan de esa situación, ¿verdad? Y en Guatemala fue ese cambio que yo viviendo aquí, sales a las 2, 3 de la noche, ¿verdad? Vas en bicicleta, vas a tu casa, vas al trabajo y no te pasa nada. En Guatemala, a partir de las 8 de la noche, no puedes salir a ningún lado, ¿verdad? O tienes que estar en contacto con tu familia o con amigos. Mira, salgo ahora y llego en 20 minutos para ver que, sí, en 20 minutos llegas a tu casa. Los que trabajan, ¿verdad? Tienen que ver que siempre vayan acompañados de alguien, ¿no? Vayan a su trabajo, ¿verdad? O sea, es una inseguridad que dices tú, ¿vale la pena o no vale la pena? Ahora con Daniela, mi esposa, ¿verdad? Yo no quiero que esté confrontada con esa situación, porque a alguien de la familia siempre ya le ha pasado algo, ¿no? Ya le han robado, le han asaltado en la casa, en la calle, ¿verdad? No hay ninguna persona en Guatemala que no te diga, no me han asaltado, ¿verdad? Y a mi hermana también le pasó hace varios años, la secuestraron, ¿verdad? Fue una situación que dices tú, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué pasa en Guatemala, no? ¿Y le pasó algo? Gracias a Dios no le pasó nada, ¿verdad? Porque el motivo del secuestro fue más bien que el esposo pagara su rescate, ¿no? Pero tuvo una suerte, ¿no? Que antes de que pasara eso, la localizaron donde estaba secuestrada, ¿verdad? Y la pudieron salvar.
salar, ¿verdad? Pero sí estuvo en este límite y ahora tiene cierto... Ella tiene de todo en su bolsa, ¿no? Tiene ese spray de... ¿Cómo es que se llama? El de pimienta, De bueno, pimienta, ¿verdad? Tiene 3 teléfonos, donde trabaja ella, el negocio del esposo es un parqueo. Ella es el que dirige el parqueo y ella tiene un montón de vídeos ahí. No sale de la casa, ahora tiene ¿cómo se llaman estos perros? Un Rottweiler, es un Rottweiler, un perro que tiene ahora. Y eso es lo que... para mí sería difícil regresar a Guatemala. Bueno, y que una cosa así se te queda grabada, ¿no? Ah, siempre, para todo eso en tu vida. Y aunque ella trata de trabajar, pero no, hemos apoyado, ¿verdad? Pero no, ella tiene ahora su vida prácticamente. Y eso pasó en todos estos años donde tú no estuviste ahí, ¿no? Sí, eso pasó poco antes de que yo llegara la primera vez a Guatemala. En esos 25 años, que creo, 22 años, no acuerdo 25. 25 que estuviste sin ir a Guatemala, ¿te perdiste muchas cosas de tu familia? Naturalmente, ¿no? Naturalmente. Yo tengo 2 sobrinos, una sobrina y un sobrino. Los conocí ahora que regresé a Guatemala, ¿no? Ellos no me conocían a mí, sino por fotos y por hablar de mis hermanas. Yo también aquí por fotos que me mandaban mis hermanas, pero no los conocía. Y ahí los conocí por primera vez, ¿no? Mi papá, gracias a Dios, todavía estaba sano, todavía estaba presente en su cabeza. Me reconoció y sí, fue bien bonito ese encuentro después de tanto tiempo, ¿verdad? Pero ya no, digamos, los amigos del colegio, ¿verdad? Cada uno, ya no tengo relaciones sociales en Guatemala. Es normal, son muchos años, ¿no? Sí, eso es muy bonito. Es que realmente has vivido más años aquí en Austria que en Guatemala. Sí, naturalmente, sí, así es, ¿verdad? Sí, aquí mi raíz, aquí es donde he conocido yo más gente, ¿verdad? Aquí es donde puedo decir, ya tengo amigos, ¿verdad? Ya tengo conocidos y ya tengo un cierto, aunque lamentablemente no puedo mantener ese círculo social, pero sí tengo un círculo social que voy por la calle y me digo, bueno, ¿qué tal? Y platicamos, ¿verdad? Como... O sea, que esa nostalgia de los primeros años se fue evaporando, ¿no? Sí. Con el paso de los años. Exactamente, ¿verdad? Yo digo, cuando aquí empecé a conocer gente, a formar mi vida social prácticamente, se toma cierta distancia, ¿no? Hacia ese país que siempre está presente, ¿no? Porque uno a veces miras ahora en internet y noticias de Guatemala, qué pasa en Guatemala, y yo no tengo ni idea de las personas que ahora tienen el gobierno y son gente nueva, ¿no? Y a veces que mis hermanas me dicen, mira, me encontré a este amigo en el colegio tal y tal, ¿verdad? Entonces, mira, sí, el colegio, ¿verdad? Entonces, pero son solamente así momentitos, ¿verdad? Momentitos. Y sí, bueno, uno vive aquí es donde tienes tus obligaciones, tienes tu trabajo, ¿verdad? Y como que el tiempo también uno olvida esa raíz, ¿no? Pero internamente siempre está presente, ¿verdad? Siempre está presente. Pero te sientes en casa. Sí, claro, sí. Así sí, me siento en casa prácticamente, ¿no? Sí. Leo, hay una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, ¿a quién sentarías tú en esta silla para hacer una entrevista? Que es latinoamericano, que lleve muchos años aquí, o latinoamericana, que lleve muchos años aquí, ¿a quién sentarías para hacer una entrevista como la que acabas de hacer tú? Sí, bueno, yo diría que la que estuvo aquí como en el instituto, bueno, ya antes de estar en el instituto conocía ya tiempo bailando samba, ¿verdad? Sería Carla, fíjate. ¿A Carla Vez? Carla Vez. Directora del Instituto Latinoamericano, muchos años. Sí, que fue la antecesora. La que fue prácticamente la que hizo aquí, que me apoyó prácticamente a entrar al instituto, ¿verdad? Y que yo me metí a eso de las clases de salsa, ¿verdad? A mí me apoyó también mucho, yo la tengo mucho cariño. Sí. No, me alegro. Buena lección. Leo, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu historia de vida. Ha sido genial, como siempre. Un poquito, ¿verdad? Pero muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Okay. Gracias. Hola, muchas gracias por vernos y por favor suscríbanse al canal del instituto. Okay. Gracias, adiós.